La casa de la cuidadora en Iztapalapa, historia macabra de un amor que terminó en muerte. En el cuartito donde vivía Lucía, en la parte alta de una vecindad de lámina y cemento en Iztapalapa, el amanecer no entraba como en las películas. No era un rayo dorado y limpio, sino una mezcla de luz gris, humo de anafre y el grito lejano de un marchante que, desde las 6 de la mañana, ofrecía tamales oaxaqueños, tamales de raja con queso. El techo filtraba un poco de agua cuando llovía. Las paredes tenían manchas de humedad y aún así, ese rincón era todo lo que su familia tenía. Lucía se levantó antes de que sonara la alarma del celular, por pura costumbre. El cuerpo de quien cuida aprende a despertarse antes que los relojes. En la otra cama, su madre dormía de lado, con el rostro pálido y los labios resecos. El suero colgaba de un clavo en la pared, improvisación que una enfermera del centro de salud les había enseñado. Su hermano menor, Diego, roncaba en el colchón del piso, enredado en una cobija con el escudo de la América. Lucía los miró un momento, como quien verifica que los amores de su vida siguen ahí, respirando, y luego suspiró hondo. Sobre la mesa, un papel doblado mostraba el número de teléfono y la dirección de un nuevo trabajo. Cuidadora interna, Iztapalapa, Colixalpa, pago mejor que en casas anteriores. La vecina que le había conseguido el contacto repetía la noche anterior. «Mira, Lucía, el señor tiene dinero, pero dicen que es difícil, ya está grande, enfermo. Las muchachas no le aguantan el carácter». «¿Y por qué crees que yo sí voy a aguantar?», preguntó ella cansada. «Porque tú tienes algo que las otras no, necesidad y paciencia. Y la paciencia, hija, también se cobra». Lucía se lavó la cara con agua fría en una palangana de plástico, recogió el cabello en una trenza apretada y se puso el uniforme sencillo que llevaba a todos los trabajos. Pantalón oscuro, blusa blanca, tenis limpios. No era bonito, pero transmitía algo que ella valoraba: orden. Mientras se amarraba las agujetas, su madre despertó despacio. «¿Ya te vas, mija?». La voz salió ronca, cansada. «Sí, ma», respondió Lucía acercándose. «Es el trabajo nuevo que te conté. Dicen que pagan mejor. Trabajo nuevo, problemas nuevos», murmuró la mujer, medio en broma, medio en serio. «Nomás acuérdate de una cosa. Tú vales más que cualquier casa grande. No dejes que nadie te haga sentir menos». Lucía sonrió de lado. No era la primera vez que escuchaba eso, pero allí, en ese cuarto apretado, resultaba difícil creerlo. «Si este señor me aguanta un tiempo, podemos pagar tus medicinas sin atrasarnos», dijo, acomodándole la cobija. «Y a lo mejor Diego termina la prepa. Tu hermano lo que necesita es no juntarse con esos muchachos de la esquina», gruñó la madre. «Pero para eso también se necesita dinero. Anda, vete, y si ves que ese señor te falta al respeto, me lo dices. No me importa quedarme sin medicinas, pero no quiero que te humillen». Lucía besó la frente caliente de su madre, dio una patadita suave al colchón de su hermano. «Levántate, flojo. Si no, no alcanzas lugar en la combi». «5 minutos», respondió él entre sueños. Ella rió, tomó la mochila gastada, con un suéter, un lonche sencillo y un cuaderno donde anotaba horarios de medicinas, y bajó las escaleras estrechas de la vecindad. La calle ya estaba despierta. El olor a fritanga se mezclaba con el de gasolina de los microbuses. El ruido de bocinas improvisadas competía con los ladridos de los perros. El cielo, todavía pálido, empezaba a tomar ese azul sucio típico de la Ciudad de México. Lucía cruzó el portón oxidado de la vecindad, saludando a la vecina del primer piso. «¿A dónde tan temprano, Lucía?», preguntó la mujer, con una escoba en la mano. «A cuidar a un señor en otra colonia», respondió. «Dicen que es de dinero». «Pues que pague, entonces», dijo la vecina riendo. «Tú no te dejes. Con los viejitos ricos es igual que con los patrones jóvenes. Cuando necesitan,
te hablan bonito. Cuando se sienten fuertes otra vez, ni te voltean a ver. La combi rumbo a otra zona de Iztapalapa venía llena, como siempre. Lucía se acomodó como pudo entre una señora con bolsas del mercado y un chavo con audífonos a todo volumen. Mientras el vehículo subía y bajaba calles empinadas, esquivando baches y vendedores ambulantes, ella pensaba en lo que le esperaba. Recordaba cada casa en la que había trabajado, la señora que gritaba cada vez que quería ir al baño, el hombre que aprovechaba la demencia para tocar a las empleadas, la familia que jamás pagaba puntual. Conocía el patrón de memoria. Gracias, eres un ángel delante de los demás. Órdenes secas y desprecios cuando se quedaban solos. Cuando el chofer gritó el nombre de su parada, Lucía bajó. La calle era distinta a la suya, pero seguía siendo Iztapalapa. Cuestas, cables de luz cruzando el cielo como telarañas, puestos de jugos, vendedores de cigarros sueltos. En medio de ese caos ordenado, una casa llamaba la atención. Era más grande, retirada unos metros de la banqueta, con un portón de herrería verde oscuro y un pequeño jardín donde sobrevivían algunas rosas mal podadas y un limonero. La fachada, de 2 pisos, tenía ventanas amplias con cortinas pesadas. En la azotea, un tinaco blanco, descascarado, hablaba de años en los que esa casa debió ser símbolo de éxito en la zona. Lucía respiró hondo. Revisó la dirección escrita en el papel, tocó el timbre del portón. Tardaron unos segundos en responder, hasta que una mujer de mediana edad, con delantal y cara cansada, apareció del otro lado. ¿Sí? Vengo por el trabajo de cuidadora. Me llamo Lucía. Ah, sí, dijo la mujer abriendo el portón. Pásale, yo soy Graciela, la señora que viene a hacer el aseo 2 veces por semana. El señor Rogelio está adentro. Ten cuidado, casi siempre está de malas. Al entrar, Lucía sintió que el mundo cambiaba de textura. El piso de loseta brillaba, aunque el diseño ya delataba los años. Las paredes lucían cuadros con fotografías antiguas, una familia sonriente en Acapulco, un hombre de traje frente a un edificio en construcción, 2 niños con uniforme de escuela privada. El aire olía a desinfectante caro, mezclado con algo dulce y rancio, como perfume de señora guardado demasiado tiempo. «Mira, niña», dijo Graciela, avanzando por el pasillo, «el señor perdió a su esposa hace años y desde entonces no es el mismo. Los hijos vienen y van, pero quien se queda aquí es él, y la que aguante. La enfermera anterior se fue llorando. ¿Por qué? Porque aquí la gente se cree mejor nomás por tener paredes altas. Pero tú tranquila, si ya has trabajado en otras casas, ya sabes cómo es esto». Pasaron junto a la escalera. A través del hueco, Lucía alcanzó a ver en el segundo piso una puerta cerrada. Había algo en esa puerta. Quizá la pintura más gastada, quizá el silencio que parecía salir de ahí, que le produjo un escalofrío leve. Pero lo apartó de la mente. Tenía cosas más urgentes en qué pensar. Llegaron a la sala principal. Junto a una ventana había una poltrona adaptada con apoyabrazos más altos y al lado una silla de ruedas. Sentado allí, con la espalda recta como si todavía quisiera mantener la postura de otros tiempos, estaba él, don Rogelio. El cabello blanco perfectamente peinado, la piel llena de manchas, los ojos vivos, atentos. Llevaba una camisa de manga larga, pantalón de tela y pantuflas de piel. A primera vista, parecía un anciano cualquiera con dinero. Pero la forma en que sujetaba el brazo de la poltrona, firme, dejaba claro que, por dentro, aún se sentía dueño de todo lo que lo rodeaba. «Señor», anunció Graciela, «llegó la nueva cuidadora». Rogelio giró la cabeza despacio. Observó a Lucía de arriba abajo, no con morbo, sino con una curiosidad evaluadora. «¿Cómo te llamas?», preguntó sin rodeos. «Lucía, señor. Mucho gusto.
Ella se acercó, sujetando la correa de la mochila con fuerza, como si fuera su ancla. Rogelio hizo un gesto con la mano para que se aproximara un poco más. «A ver, Lucía», dijo, «si vas a estar aquí, hay reglas». Lucía sintió el estómago apretarse. Ahí venían. «La primera», continuó él, «es que no quiero lástima. Si me vas a mirar, que sea a los ojos, no como los otros, que me hablan viendo al piso, como si yo ya no estuviera». Ella, sorprendida, levantó la mirada. Encontró unos ojos enrojecidos, cansados, pero llenos de lucidez. Por un segundo, olvidó la diferencia de edad, de dinero, de mundo. Vio a un hombre. «Está bien, señor», respondió, sosteniéndole la mirada. «Yo no doy lástima, doy trabajo. Y si me equivoco, me corrige». Una comisura de la boca de Rogelio se alzó, casi en una sonrisa. «Graciela, déjanos un momento», pidió. «Quiero hablar con ella a solas». La mujer se encogió de hombros y salió, murmurando algo sobre el café. El silencio se hizo más pesado. Lucía permaneció de pie, sin saber si debía sentarse o esperar una orden. Rogelio no apartaba los ojos de ella. «¿Has cuidado viejos antes?», preguntó al fin. «Sí, señor, desde los 19. ¿Te han faltado al respeto?». La pregunta la tomó desprevenida. «Algunos sí, otros no». «Si yo algún día lo hago», dijo él con brutal franqueza, «quiero que me lo digas en la cara, y si tengo que morirme de vergüenza, me muero. Pero no te quedes callada». «Entendido». Lucía respiró hondo. Ningún patrón le había dicho algo así. «Entendido, señor. Y otra cosa», añadió. «Aquí te van a tratar como la muchacha. Es lo que hay. Pero en esta casa, mientras yo respire, quiero que recuerdes algo. Sin la gente que cuida, los que tuvimos dinero no somos nada. ¿Te queda claro?». Ella asintió, con un nudo en la garganta. «Sí, señor». En ese momento, Lucía todavía no lo sabía, pero esa frase, «sin la gente que cuida, no somos nada», sería el hilo que ataría su destino al de aquella casa y que arrastraría amor, culpa, envidia y, al final, muerte. Por ahora, era solo su primer día de trabajo. Un día más para una cuidadora acostumbrada a ser invisible, que acababa de entrar en una casa donde los secretos pesaban más que el cuerpo del hombre, al que tendría que levantar todos los días de la cama a la silla. Afuera, la calle de Iztapalapa seguía su ritmo. El vendedor de agua de garrafón pasando, niños corriendo hacia la escuela pública de la esquina, un radio viejo tocando cumbia. Adentro, en esa sala, dos vidas, la de una joven que siempre había caminado con la cabeza gacha y la de un viejo que había pasado la vida con la cabeza demasiado en alto, empezaban a cruzarse de una forma que nadie en el barrio, ni siquiera los vecinos más chismosos, habría podido imaginar. Con el paso de las semanas, la rutina en la casa de don Rogelio empezó a tomar un ritmo que solo Lucía entendía por completo. Cada día era una coreografía silenciosa: levantarlo con cuidado de la cama, cambiarle el pañal sin herir su orgullo, ayudarlo a asearse, darle sus medicinas puntual, preparar el desayuno sin mucha sal, acomodarlo en la silla de ruedas junto a la ventana para que viera la calle. Afuera, Iztapalapa seguía siendo un caos de combis, gritos y vendedores. Adentro, el tiempo parecía avanzar más lento, pesado, como si la casa misma se resistiera a dejar ir algo que llevaba años sosteniendo. Al principio, casi no hablaban. Rogelio observaba por la ventana con expresión dura y Lucía obedecía en silencio. Pero poco a poco, el viejo empezó a hacer preguntas. Primero fueron cosas prácticas: de dónde venía, cuántos años tenía, si sabía poner inyecciones. Después, las preguntas se volvieron más personales, casi sin que ninguno de los dos se diera cuenta. «¿Y tu papá?», preguntó una tarde, mientras ella le ajustaba la manta en las piernas. «Se fue cuando yo tenía 12», respondió Lucía sin adornos.
Dijo que iba a buscar trabajo al norte, nunca regresó. Ajá, murmuró Rogelio. Los hombres que se van casi nunca buscan trabajo, buscan pretextos. Lucía sonrió triste. Mi mamá dice lo mismo. Tu mamá es lista, dijo él con voz áspera. Deberías hacerle caso más seguido. En otra ocasión fue ella quien se atrevió a preguntar. ¿Y sus hijos, señor, viven lejos? Viven donde quieren, respondió Rogelio sin dejar de mirar la calle. Mi hijo vive en una casa más grande que esta. Mi hija vive en un mundo donde solo existe ella misma. Ninguno vive tan lejos como para no poder tomar un taxi y venir a verme más de una vez al mes. Tal vez están ocupados, intentó justificar Lucía por inercia. Ocupados contando el dinero que esperan heredar, contestó él con una media sonrisa amarga. No los juzgues, Lucía. Yo los hice así. Esas confesiones se repetían, a veces en tono de queja, a veces como si Rogelio estuviera confesando pecados. Lucía lo escuchaba mientras le daba de comer cucharada por cucharada, o mientras le limpiaba las manos con una toalla húmeda. Era extraño. Había cambiado a muchos ancianos, había escuchado quejas, historias repetidas hasta el cansancio, pero con él era distinto. Rogelio no quería solo compañía, parecía querer por primera vez en su vida que alguien lo viera tal como era, sin títulos ni trajes. Una noche de lluvia, la ciudad olía a tierra mojada y a basura acumulada. Los relámpagos iluminaban el cielo y las gotas golpeaban con fuerza los vidrios de la sala. Lucía se preparaba para irse cuando Rogelio empezó a toser de forma extraña, profunda. Corrió por el tanque de oxígeno, le ajustó la mascarilla. «Respire despacio, señor», dijo, con el corazón acelerado. «Ya pasó, ya pasó». Él la miró por encima del plástico, los ojos desorbitados. «No te vayas», susurró. «No hoy. Pero mi turno. Te pago las horas extra, lo que quieras. Solo no quiero que me dejen solo esta noche. Hoy no». Lucía dudó. Pensó en su madre esperando las medicinas, en Diego, llegando tarde a la vecindad. Pero también pensó en ese hombre que, a pesar de su orgullo, estaba admitiendo miedo. Se acomodó en la silla junto a la cama. «Está bien», dijo. «Me quedo. ¿Tu mamá no se va a enojar? Mi mamá va a dormir más tranquila si sabe que no lo dejé solo». Las horas pasaron lentas. Afuera, la tormenta arreciaba. Adentro, la habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara de buró. Rogelio, recostado, respiraba con dificultad, pero ya sin esa desesperación inicial. De vez en cuando abría los ojos y buscaba a Lucía con la mirada. «¿Cuántos viejos has visto morir ya, Lucía?», preguntó de improviso. Ella se quedó pensando. «No sé, 8, 9. «¿Y por qué lloras tanto hoy?», inquirió él, con una media sonrisa cansada. «No me digas que conmigo es diferente». Los ojos de Lucía se llenaron sin que pudiera evitarlo. «Porque con los otros solo hacía mi trabajo», respondió. «Con usted, no sé. Siento que si se va a dolerme más». Rogelio guardó silencio unos segundos. Luego, con esfuerzo, levantó la mano y buscó la de ella. Lucía se la dejó tomar. «No digas esas cosas», susurró. «No las merezco». «No es cuestión de merecer», contestó ella. «Es lo que siento». Esa noche marcó una diferencia que ninguno de los dos supo nombrar. No fue un enamoramiento repentino, ni un juramento dramático. Fue algo más silencioso, el reconocimiento mutuo de una soledad compartida. Él, rodeado de recuerdos y paredes altas, pero abandonado. Ella, rodeada de gente en la vecindad, pero siempre usada, nunca elegida. Con el tiempo, Rogelio empezó a buscar pretextos para hablar más con ella. Después de las comidas, le pedía que se sentara un momento. «Cuéntame de Diego», decía. «¿Sigue juntándose con esos chamacos de las motos?» «Sí»,
pero ya hablé con él. Quiere trabajar en algo, aunque sea de ayudante en un taller. Si se decide, puedo hablar con alguien, propuso el viejo. Todavía me deben favores. No, señor, se apresuró a responder Lucía. No quiero que piense que estoy aquí por eso. Rogelio la miró, ofendido casi. Si yo quiero ayudar a tu hermano, es porque me da la gana, dijo. Lo menos que puedo hacer con la poca influencia que me queda es algo que no tenga que ver con licitaciones ni tranzas. En otra ocasión, él fue quien se abrió más de la cuenta. ¿Sabes cuánta gente pisoteé para tener esta casa?, preguntó, con los ojos clavados en una fotografía de su versión joven. Obreros sin seguro, proveedores que nunca cobré completo, vecinos a quienes les compré barato porque necesitaban vender. En esos tiempos todos hacían eso, ¿no?, intentó suavizar Lucía. No todos, negó él. Algunos decidieron no meterse en el juego. Yo no. Y ahora mírame, con más paredes que familia. Por eso te digo que tú vales más que esta casa. Al menos no has tenido que pisar a nadie para levantar lo poco que tienes. Esas frases se quedaban dando vueltas en la cabeza de Lucía cuando se iba, mezclándose con el eco de las humillaciones que recibía de otras personas. Porque, aunque el vínculo con Rogelio se hiciera más fuerte, el mundo alrededor seguía tratándola como siempre. Los hijos, por ejemplo, casi nunca la miraban a los ojos. Una mañana, Gustavo llegó sin avisar. Lucía estaba ayudando a Rogelio a desayunar en la sala, colocándole la servilleta y cortando el pan en trozos pequeños. «Buenos días», saludó ella por educación. Gruñó Gustavo sin devolver el saludo. «¿Ya le diste las pastillas de la mañana?» «Sí, señor, esta y esta», dijo mostrándole los blisters. Él los tomó como si dudara, revisó las cajitas, las volvió a dejar en la mesa con un golpe seco. «No más aguas», dijo. «No quiero que se te olvide una, ¿eh? Para eso estás». Rogelio frunció el ceño. «Para eso está, y para mucho más», intervino. «Si tú vinieras la mitad de las veces que viene ella, no tendría que recordarles a todos qué medicina me toca». Gustavo le lanzó una mirada molesta a su padre, otra de arriba abajo a Lucía, y se fue al estudio sin responder. Ella se quedó en silencio, removiendo el café del anciano. «No les hagas caso», murmuró Rogelio. «Ellos nacieron con la idea de que todo el mundo está para servirlos. Yo se la metí en la cabeza. Ahora yo tengo que aguantar lo que sembré». Mónica era distinta pero igual de hiriente. Se presentaba elegante, con bolsas de marca y lentes oscuros. «Lucía, tráeme un té de manzanilla, por favor», pedía sin mirarla. «Y por favor limpia bien el baño de visitas. Ayer lo vi y estaba como de vecindad». Lucía asentía y obedecía. Mientras limpiaba el baño impecable, recordaba el baño compartido de su vecindad, con paredes descarapeladas y regadera que a veces no tenía agua. Se preguntaba qué tenía el de Mónica de como de vecindad. A veces sentía que lo que realmente le molestaba a la señora no era el baño, sino la idea de que una muchacha como ella caminara por los mismos pisos que sus zapatos caros. En una de esas visitas, Mónica entró a la sala justo cuando Lucía y Rogelio se reían de una anécdota vieja. Él le contaba cómo, de joven, casi se cae de una obra por jugar carreras con un compañero. «Y ahí me tienes, colgado de una viga, gritando como niño», decía Rogelio, riéndose, y Lucía, imaginándolo, no podía contener la risa. Mónica se detuvo en seco. «Qué confianza, ¿no?», comentó con voz dulce envenenada. «Veo que se la pasan muy bien». Lucía se levantó de inmediato. «Perdón, señora, voy a la cocina». «No, quédate», ordenó ella. «Si mi papá se divierte contigo, quiero ver qué tanto». Rogelio la miró con molestia. «Mónica, no empieces». «No empiezo, papá. Solo me llama la atención que la cuidadora se ría tanto durante el trabajo. Eso también lo estoy pagando».
Lucía sintió el calor subirle al rostro. Bajó la mirada tragando el orgullo. «Yo ya terminé de ayudarle, señor», dijo dirigiéndose a Rogelio. «Si necesita algo, estaré en la cocina». «Anda, ve», respondió él con calma, «y luego regresas. No dejaré que tu risa se quede en la cocina nada más». Cuando Lucía salió, alcanzó a escuchar el tono de Mónica bajar. «Papá, ten cuidado», decía. «Esa muchacha se te está subiendo encima. Luego nos va a salir con que tiene derechos, con que la mantuviste». «Lo único que he hecho es tratarla como persona», replicó él. «Algo que tú podrías intentar alguna vez». «No confundas las cosas», contestó Mónica fría. «Una cosa es pagar, otra es regalar tu cariño a quien sea. Luego no te quejes si se aprovechan». Esas palabras se le quedaron clavadas a Lucía. No era la primera vez que alguien insinuaba que las cuidadoras se aprovechaban del cariño de sus pacientes. Pero esta vez dolió más, porque en el fondo empezaba a temer que, de alguna manera, hubiera algo de cierto. Cada día quería más a ese hombre que el resto del mundo veía solo como un viejo difícil y rico. Una tarde, mientras le cambiaba la camisa, Rogelio habló sin rodeos. «Lucía, si yo tuviera 20 años menos», dijo, «sería un peligro para ti». «¿Por qué dice eso?», preguntó ella, abrochando el botón del cuello. «Porque con la mitad de mis errores todavía encima, te habría querido como no supe querer a nadie», respondió, «y te habría hecho daño sin querer». Ella se detuvo con la mano aún en la tela. «Yo no quiero que nadie me haga daño, señor. Por eso te digo que es una bendición que esté viejo y casi medio muerto», soltó una risa seca. «Al menos así solo puedo quererte desde lejos, desde esta silla, sin arrastrarte a mis desastres». Lucía sintió que algo se le apretaba en el pecho. No estaba enamorada de él, como se enamora una mujer de un hombre con quien quiere formar una familia. Pero sí había en ella una lealtad y un afecto tan profundos que la palabra cariño se quedaba corta. «Yo sí lo quiero, don Rogelio», admitió en voz baja, «más de lo que debería querer a alguien de mi trabajo». Él cerró los ojos un segundo, como si esa confesión le doliera y al mismo tiempo le diera paz. «Entonces, hazme un favor», dijo. «No dejes que tus sentimientos te vuelvan tonta. Si algún día ves que me pongo de tu lado solo para pelear con mis hijos, párame. Yo ya hice bastante daño con mis impulsos». Lucía no entendió del todo a qué se refería. Lo entendería después, cuando la decisión de Rogelio de agradecerle de verdad desencadenara la furia de aquellos que nunca supieron ver más allá de su propio apellido. Por ahora, en esa casa de Iztapalapa, lo único claro era que la línea entre trabajo y afecto se había desdibujado. Él ya no era solo el señor para ella, y ella ya no era solo la muchacha para él. Y esa cercanía, que a ambos les parecía un respiro en medio de la soledad, pronto se convertiría en la chispa que encendería una guerra silenciosa dentro de esas paredes. Con el tiempo, la casa de don Rogelio dejó de ser solo un lugar de trabajo para Lucía y se convirtió en un segundo escenario de su vida. Ya no llegaba con esa rigidez de los primeros días. Conocía qué foco parpadeaba, qué escalón crujía más, a qué hora pasaba el señor de los elotes y a qué hora la calle se quedaba en silencio. También conocía los cambios de ánimo del viejo, casi tanto como los horarios de sus medicinas. Sabía cuándo su tos anunciaba una mala noche y cuándo esa misma tos era solo pretexto para llamarla. Una tarde de domingo, el cielo de Iztapalapa estaba cubierto de nubes pesadas, pero el calor no cedía. Lucía le daba de comer a Rogelio en la sala, con la televisión encendida en un volumen bajo. Pasaban un programa de chismes que él apenas escuchaba. «¿Sabe, señor?», dijo ella mientras le acercaba la cuchara, «a veces pienso que usted se enfermó nada más para obligarse a estar quieto». «¿Y eso por qué?», preguntó él con media sonrisa.
Porque hasta en la silla de ruedas quiere controlar todo, respondió Lucía. El horario, la comida, quién entra, quién sale. Me lo imagino joven y me da miedo. Rogelio soltó una carcajada ronca. Joven era peor, admitió. Creía que el mundo tenía la obligación de obedecerme. Ahora al menos sé que solo me obedecen porque me necesitan o porque me temen. Yo no le tengo miedo, dijo ella limpiándole la comisura de la boca con una servilleta. Por eso te quiero aquí, contestó él, porque eres de las pocas personas que se atreven a decirme la verdad. Se quedó mirándola un momento más de lo normal. No había deseo en su mirada, sino una especie de ternura que Lucía empezaba a reconocer como algo nuevo en su vida. Respeto. Esa noche, después de acomodarlo en la cama, él la detuvo antes de que apagara la luz. Lucía, dijo, con voz más suave, si yo tuviera tu edad y tú la mía, te pediría que te casaras conmigo. Ella se quedó congelada con la mano en el interruptor. No diga esas cosas, señor, contestó nerviosa. Van a decir que me estoy aprovechando. No te estoy pidiendo nada, aclaró Rogelio. Sé perfectamente quién soy y cuántos años tengo. Solo quiero que sepas que, si alguna vez entendí lo que es un amor limpio, ha sido contigo. No un amor de cama ni de novelas, sino uno de esos que solo quieren que el otro esté bien, aunque no gane nada. Lucía sintió un nudo en la garganta. Yo también lo quiero, don Rogelio, admitió. Más de lo que debería querer a alguien a quien le cambio pañales. Él cerró los ojos un segundo, como si esas palabras le dolieran y al mismo tiempo lo aliviaran. Entonces, no dejes que nadie te haga sentir menos por eso, murmuró. El amor no es una vergüenza. La vergüenza es lo que uno hace con él. Esas frases se le quedaron grabadas, pero no tardaron en chocar con otra realidad menos amable. Unos días después, Lucía estaba sentada al lado de Rogelio, leyéndole un libro que había encontrado en la biblioteca de la casa. Él sostenía su mano para seguir el ritmo de las palabras con los dedos. De pronto, la puerta se abrió de golpe. ¿Qué es esto? La voz de Gustavo cortó el aire como un cuchillo. Lucía se levantó sobresaltada, soltando el libro y la mano del anciano. Rogelio giró la cabeza, molesto por la interrupción. «Es una lectura, nada más», dijo el viejo. «¿Desde cuándo eso es un delito aquí?» «Desde que la cuidadora se comporta como si fuera algo más», replicó Gustavo entrando en la sala. «Te estoy viendo, Lucía. No te confundas, aquí estás para trabajar». Lucía bajó los ojos, ardiéndole las mejillas. «Yo solo le estaba leyendo, señor», dijo. «Él me lo pidió». «Claro», rió Gustavo sin humor. «Y si te pidiera que firmaras papeles, también lo harías». Rogelio golpeó el brazo de la silla con la poca fuerza que tenía. «¡Basta!», ordenó. «No le hables así. Si alguien aquí se está aprovechando de mí, no es ella». «Ah, ¿no?», intervino Mónica, que había aparecido en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «¿Y quién será entonces? ¿Los proveedores? ¿El gobierno? ¿O tus hijos que vienen a verte de vez en cuando?» La tensión llenó la sala. Lucía se sintió de más, pero sabía que si intentaba irse, la acusarían de huir. Se quedó donde estaba, de pie, como un mueble más. «Mónica», dijo Rogelio con la respiración agitada, «Lucía es la única que se queda aquí cuando ustedes se van. Me da de comer, me limpia, me escucha. ¿Sabes cuánto tiempo hace que tú no me escuchas sin mirar el celular?» «No estamos hablando de eso», respondió ella con frialdad. «Estamos hablando de que una persona que trabaja aquí está cruzando límites y tú la estás dejando». «Yo decido mis límites», gruñó él. «Esta es mi casa. Por ahora», soltó Gustavo en voz baja. La frase no pasó desapercibida para ninguno de los tres. Rogelio apretó la mandíbula. Mónica cambió de tema de manera brusca. «Papá, mira», dijo. «Vine a enseñarte el ultrasonido».
Sacó una hoja doblada de su bolsa y se la extendió. En blanco y negro, una manchita borrosa ocupaba el centro de la imagen. «Es mi bebé», anunció. «Tu nieta, si Dios quiere». Rogelio tomó el ultrasonido con manos temblorosas. Sus ojos se humedecieron de inmediato. «¿De verdad?», susurró. «¿Vas a tener una hija?» «Sí. Por eso te digo que tienes que pensar bien qué haces con tus cosas», añadió Mónica clavando la vista en Lucía. «No es justo que alguien de afuera se quede con lo que tú y mamá construyeron, cuando hay una nueva generación de tu propia sangre». Lucía entendió el mensaje. Era directa, brutal, envuelta en el papel sagrado de la maternidad. Se sintió pequeña, fuera de lugar, como si fuera una intrusa en una herencia emocional que no le correspondía. Sin embargo, también vio algo que los otros no notaban: el gesto del viejo, dividido entre ternura y culpa. Esa noche, mientras lo ayudaba a cambiarse para dormir, Rogelio sacó el tema de frente. «Lucía, ¿tú crees que estoy loco?», preguntó, mientras ella le abotonaba la pijama. «No, señor, obviamente no». «Mis hijos dicen que sí», continuó él, «que ya no estoy en mis 5 sentidos, que me invento cosas, que tú me manipulas». «Yo nunca he pedido nada», respondió ella dolida. «Usted sabe que cada peso que me dan lo trabajo». Rogelio asintió. «Lo sé, y precisamente porque lo sé, quiero hacer algo por ti antes de morirme». Lucía dejó de abotonar. «No diga eso». «Lo voy a decir», insistió. «Voy a cambiar el testamento. Quiero dejarte una parte de esta casa, no para que te hagas rica, sino para que tengas un lugar donde nadie te pueda correr con una patada». Lucía abrió mucho los ojos. «No, don Rogelio, no. Eso le va a traer problemas con sus hijos». «Mis hijos hace años que son problema para mí», contestó él cansado. «Tú has sido solución. No voy a dejar que el miedo a sus berrinches decida qué es justo». Ella se sentó al borde de la cama con las manos apretadas. «Si lo hace, van a decir que yo se lo pedí», murmuró. «Van a decir que me metí en su cabeza». «Que digan lo que quieran», replicó él. «Nadie ha estado aquí a las 3 de la mañana cuando no puedo respirar más que tú. Nadie me ha limpiado cuando me he ensuciado más que tú. No necesito su permiso para agradecerte». Lucía lo miró con los ojos brillantes. «Yo no necesito que me deje nada», dijo. «Lo único que quiero es que sus hijos no me odien más de lo normal». «Ellos ya te odian solo por existir en mi vida», respondió Rogelio. «Y por demostrarles todos los días que el cariño no se compra con apellidos». Hubo un silencio largo. El sonido lejano de una ambulancia se coló por la ventana. «Al menos prométame algo», pidió Lucía. «Si cambia el testamento, hágalo porque está seguro, no por enojo de momento». «Lucía», dijo él, mirándola fijo, «si algo he aprendido contigo es a pensar un poco más antes de actuar. Esto no es berrinche, esto es la única cosa decente que puedo hacer con lo que me queda». A partir de ese día, el ambiente en la casa se volvió más denso. Los hijos notaban cambios que no sabían explicar. Su padre ya no los recibía con esa resignación sumisa, sino con una firmeza nueva. «No quiero hablar de herencias hoy», les decía. «Quiero que me cuenten de su vida». «Nuestra vida depende de lo que tú decidas con tus cosas», respondía Gustavo. «No vamos a fingir». «Eso ya lo sé», admitía Rogelio. «Y precisamente por eso estoy revisando todo». Lucía sentía cómo cada visita de ellos se convertía en un interrogatorio disfrazado. «¿Mi papá ha estado hablando raro últimamente?», le preguntó Mónica un día mientras revisaba los frascos de medicina. «No, señora», contestó Lucía, «habla como siempre». «¿No te ha dicho algo raro?», insistió Mónica. «¿Que quiere hacer cosas por ti?». Lucía se mordió la lengua. «Solo me agradece por mi trabajo», respondió, como cualquier paciente. «Ajá», dijo Mónica, sin creerle. «Mira, Lucía,
Te lo voy a decir una sola vez. No te conviene meterte en asuntos de familia. Aquí lo que se decidió hace años es que todo esto es para nosotros y para nuestros hijos. Tú tienes tu vida, tu familia, tu vecindad. Lo sé, señora, dijo ella con dignidad. Mi familia no vive de herencias, vive de trabajo. Gustavo fue menos sutil en otra ocasión. Te voy a ser claro, le dijo, deteniéndola en el pasillo. Mi papá está viejo, se siente solo. Y tú eres joven, estás aquí todo el tiempo. Es fácil que se confunda. Yo no lo confundo en nada, señor, respondió Lucía manteniendo la calma. Solo hago mi trabajo. Pues asegúrate de que así siga, advirtió él. Porque si un día me entero de que lo convenciste de hacer una tontería, no me va a temblar la mano para sacarte de aquí. Y te aseguro que en este medio las referencias corren. Lucía llegó esa noche a su casa con los hombros hechos piedra. Al ver su cara, su madre supo que algo pasaba. ¿Te gritaron?, preguntó desde la cama. Peor, suspiró Lucía. Me hablaron bonito por delante y con veneno por dentro. Eso cansa más que un grito, dijo la madre. Un grito se responde o se ignora. El veneno se queda adentro. Mientras tanto, en la casa, Rogelio avanzaba en su plan en silencio. Llamó a un viejo conocido, un notario que le debía favores desde los años en que él manejaba contratos jugosos. Concertaron una visita discreta. Rogelio sabía que si sus hijos se enteraban, harían todo lo posible por impedirlo. No quiero quitarles todo, le explicó a Lucía en una de sus conversaciones. Solo quiero dejar constancia de quién estuvo conmigo al final. Yo no quiero problemas, señor, repitió ella. Lo que usted decida, yo ni me voy a enterar. Te vas a enterar porque voy a contártelo, dijo él. Pero no porque te quiera meter en líos, sino porque no quiero que el día de mañana dudes de que pensé en ti, como se piensa en alguien de la familia. El amor que había nacido entre ellos, torpe, desigual, pero sincero, se convirtió en la semilla del conflicto más grande de esa casa. Lucía lo sabía en el fondo. En un país donde una cuidadora tiene que agradecer que no la traten mal, que un viejo rico quisiera dejarle algo, era casi un sacrilegio social. Los hijos no iban a tolerarlo. Y la casa, que había visto décadas de decisiones egoístas y silencios cómodos, estaba a punto de convertirse en escenario de una nueva injusticia, más sutil, pero igual de violenta. Porque esa mezcla de ternura y miedo, de gratitud y amenaza, no podía durar mucho tiempo sin romperse, y cuando se rompiera, ningún papel firmado, ningún portón alto, ningún apellido sería suficiente para contener las consecuencias. El día en que el notario cruzó el portón verde de la casa de Iztapalapa, el cielo estaba despejado y engañosamente tranquilo. Lucía no estaba ahí para verlo. Justo esa mañana, Gustavo se había tomado la molestia de llegar temprano, cosa rara en él, y le dijo con una sonrisa que le encendió todas las alarmas. «Lucía, hoy puedes irte más temprano. Quédate con tu familia, descansa tantito. Mi papá va a estar tranquilo, yo me quedo a cuidarlo». No era un ofrecimiento amable, sonaba más a maniobra. Pero Lucía, agotada y con la conciencia siempre girando en torno a la necesidad, aceptó a medias. «Si el señor Rogelio está de acuerdo, me voy», respondió. «Claro que está de acuerdo», dijo Gustavo, sin dejarla ir a preguntarle. «Ya lo hablé con él, no te preocupes». Lucía alcanzó a ver a Rogelio desde la puerta de la sala. Estaba en la silla de ruedas, mirando hacia la ventana. Cuando ella se acercó a despedirse, él intentó incorporarse un poco. «¿Ya te vas?», preguntó con sorpresa sincera. «Su hijo me dijo que hoy podía salir temprano», explicó ella incómoda. «Pensé que usted lo sabía». Rogelio miró a Gustavo, que apareció detrás de Lucía con expresión inocente. «Es solo por hoy, papá», dijo el hijo. «También tiene derecho a descansar». El viejo dudó. Luego se volvió hacia Lucía. «Ve», dijo, «pero mañana llegas más temprano. Hay cosas que quiero revisar contigo.
Lucía se fue con una sensación rara en el estómago, como cuando uno cierra la puerta de la casa y no recuerda si apagó el fogón. No sabía que, apenas unos minutos después de salir, un coche gris se estacionaría frente al portón y de él bajaría un hombre de traje viejo y maletín negro, el notario. Dentro, el ambiente cambió. Rogelio ordenó que lo llevaran al estudio, ese cuarto de muebles pesados donde, años atrás, había firmado contratos, cheques y papeles que ayudaron a levantar su fortuna y a arruinar otras vidas. El notario, un hombre de cabello ralo y lentes gruesos, estrechó su mano con respeto. «¿Cuánto tiempo, Rogelio?», dijo. «Nunca pensé que volvería a esta casa por algo que no fuera un juicio». «Nunca es tarde para hacer una cosa decente», respondió el viejo con una ironía cansada. «Siéntate». Mientras hablaban, Gustavo rondaba afuera del estudio, fingiendo revisar correos en su celular. No entró. Sabía que legalmente no podía impedir lo que estaba ocurriendo sin armar un escándalo, pero tampoco pensaba quedarse de brazos cruzados. Le bastaba con saber quién manejaba los papeles, quién guardaba las copias, quién podía ser presionado después. El cambio en el testamento se hizo con discreción. Rogelio dictó despacio con la voz a ratos entrecortada, pero clara, una parte de la casa para Lucía, una cantidad específica para el tratamiento de la madre de ella, el resto dividido entre Gustavo y Mónica. No los desheredaba, pero rompía el horizonte cómodo en que ambos vivían desde siempre, el de saber que todo les pertenecía por derecho casi divino. «¿Está seguro?», preguntó el notario, al escuchar el nombre de la cuidadora. «Más seguro que de muchas cosas que firmé en esta misma mesa», contestó Rogelio. «Esta es la única persona que se ha quedado cuando ya no quedaba nada que sacar de mí», firmó. Su mano temblaba, pero la rúbrica seguía siendo reconocible, la firma del hombre que durante décadas había mandado. El notario guardó los documentos en la carpeta, la aseguró en el maletín y se despidió. Al cruzar el pasillo se topó con Gustavo. «Buenas tardes», saludó el hijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Buenas tardes, licenciado», respondió el notario incómodo. «Su padre me pidió». Sí, me imagino», lo interrumpió Gustavo. «No se preocupe, sé cómo funciona esto. ¿Tiene todo ahí?». El notario asintió, sujetando el maletín con fuerza. «Son documentos confidenciales». «Claro que sí», dijo Gustavo, dándole una palmada en el hombro. «Que tenga buen regreso. Maneje con cuidado. Iztapalapa está peligrosa». Horas más tarde, en una avenida no tan lejana, el coche del notario sería interceptado por dos sujetos en moto. Le romperían la ventanilla, lo golpearían, le exigirían la carpeta del asiento trasero y se irían sin llevarse ni el celular ni la cartera. La policía lo registraría como un asalto más, sin mayor investigación. El notario, entre miedo y vergüenza, no mencionaría el nombre de Rogelio ni el contenido de los papeles. En su fuero interno se convencería de que era mejor no volver a esa casa. Esa misma noche, Lucía dormía mal, sin saber por qué. Despertó varias veces con la sensación de que alguien la llamaba por su nombre. Soñó con el timbre del portón verde sonando una y otra vez, con la voz de Rogelio ahogándose. Se levantó antes de que amaneciera, con la certeza absurda de que algo no estaba bien. El día siguiente empezó raro. Cuando llegó a la casa, encontró la puerta del portón entreabierta. No había música de radio ni olor a café. Graciela, la señora del aseo, estaba en la banqueta, hablando por teléfono, pálida. «¿Qué pasó?», preguntó Lucía, con el corazón acelerado. Graciela la miró como se mira a alguien a quien no se sabe cómo darle una mala noticia. «Lucía», dijo, «el señor Rogelio...». No terminó la frase. El sonido de una sirena a media calle
La interrumpió. Una ambulancia estaba estacionada frente a la casa. 2 paramédicos entraban con una camilla vacía. Saldrían con una ocupada. Lucía corrió hacia adentro. La sala estaba revuelta, con la silla de ruedas unos centímetros corrida de su sitio habitual. En el pasillo que conducía a la habitación de Rogelio, el piso tenía marcas de movimientos apresurados. Cuando llegó a la puerta del cuarto, un paramédico la detuvo. «No puede pasar, señorita». «Yo lo cuido», dijo ella casi sin aire. «Déjeme verlo». «Ya no hay nada que hacer», respondió el otro, levantando la sábana blanca que cubría el cuerpo en la cama. Lucía se quedó clavada en el umbral. Solo alcanzó a ver un pedazo del rostro de Rogelio, la frente descubierta, un mechón de cabello blanco fuera de lugar. En la mesita de noche, el vaso de agua estaba volcado, la lámpara torcida. En el suelo, una mancha seca dejaba claro que se había golpeado la cabeza con fuerza. «Se levantó solo al baño», explicó Mónica, con voz quebrada, apareciendo detrás de Lucía. «Cuando lo encontramos, ya estaba así. Sus lágrimas caían abundantes, pero sus ojos, detrás del maquillaje corrido, tenían un brillo difícil de descifrar». Gustavo se acercó unos segundos después, con la corbata mal anudada y gesto duro. «¿Dónde estabas anoche?», le soltó a Lucía sin saludar. «Te llamamos y no contestaste». Yo llegué a mi casa, me acosté temprano, no escuché el celular», balbuceó ella. «Nadie me avisó que lo habían dejado solo». «¿Solo?», repitió Gustavo indignado. «¿Te parece lógico? Para eso estás contratada, para que no estés solo. Tú me diste el día, señor», recordó Lucía. «Me dijiste que se quedaba al pendiente». «No inventes», respondió él, frío. «Te dije que podías irte un poco antes, no que lo abandonaras toda la noche». La discusión comenzó a atraer miradas. Un paramédico intervino. «Por favor, señores», pidió. «No es momento». Lucía dio un paso atrás, mareada. Sentía que el piso se movía bajo sus pies. La culpa, aun sabiendo que no era lógica, se le coló por todos los poros. ¿Y si hubiera insistido en quedarse? ¿Y si hubiera llamado en la noche? ¿Y si...? El resto del día fue una procesión de trámites fríos. Levantar el cuerpo, trasladarlo, firmar papeles. Un médico certificó la muerte como traumatismo cráneoencefálico por caída accidental agravada por la edad y el estado de salud. Nadie habló de investigar más. Un viejo enfermo que se cae de la cama no es noticia en una ciudad saturada de historias violentas. Cuando por fin dejaron entrar a Lucía al cuarto, ya no estaba el cuerpo, solo el olor metálico de la sangre reciente mezclado con el desinfectante. La cama seguía deshecha, la almohada en el suelo. Se acercó a la mesita de noche y vio algo que le heló la sangre. El vaso de agua no estaba simplemente caído. Parecía haber sido empujado con fuerza. La lámpara tenía la pantalla rota. «No toques nada», ordenó Gustavo desde la puerta haciéndola sobresaltar. «La aseguradora va a venir a revisar». Lucía se volvió hacia él. «¿Por qué no pidieron una autopsia más completa?», se atrevió a preguntar. «Usted sabe que el señor ya no podía levantarse solo tan fácil». «¿Estás insinuando algo?», se acercó con el rostro enrojecido. «Mucho cuidado, Lucía. Estoy diciendo que algo no me cuadra», replicó ella con la voz temblorosa. «Ayer no estaba tan mal. Ayer no estabas aquí», cortó él. «Y hoy tampoco deberías estarlo». Mónica se acercó por detrás con un pañuelo en la mano. «Mira, Lucía», dijo en tono aparentemente suave. «Sé que estás afectada. Todos lo estamos. Pero si empiezas a decir cosas raras, la gente te va a señalar a ti. Van a decir que tú lo descuidaste, que tú querías que se muriera para quedarte con algo». Lucía la miró, atónita. «Yo jamás...». «Entonces te conviene guardar silencio», remató Mónica. «Termina tus días aquí y ya veremos qué hacemos contigo».
El "ya veremos" no tardó en definirse. Una semana después, en una oficina sobria del centro, se llevó a cabo la lectura del testamento. Estaban presentes Gustavo, Mónica, un abogado de traje oscuro y Lucía, sentada en una esquina, invitada a regañadientes porque había estado con él al final. El notario que había ido a la casa no estaba. En su lugar había otro que parecía ver el asunto como un trámite más. El señor Rogelio, leyó el hombre con voz monótona, deja a sus hijos, Gustavo y Mónica, la totalidad de la propiedad ubicada en... Lucía sintió un vacío en el estómago. Esa no era la versión que había escuchado en el cuarto, en aquella noche de confesiones. Así como las cuentas bancarias, continuó el abogado. A su cuidadora, Lucía, le deja una compensación económica por sus servicios, equivalente a... Mencionó una cantidad. No era despreciable para alguien como ella, pero estaba muy lejos de ser una parte de la casa. Era, en resumen, un pago generoso por trabajo ya realizado. Nada que indicara gratitud excepcional ni reconocimiento de un lazo profundo. Lucía levantó la mirada hacia Gustavo. Él evitó verla. Mónica, en cambio, la miró directamente, con una expresión que mezclaba triunfo y falsa compasión. «Lo siento, Lucía», dijo cuando salieron. «Mi papá hablaba muchas cosas al final. Estaba muy emocional. Ya ves cómo es la gente mayor. Tal vez le dijo que le iba a dejar algo», añadió Gustavo. «Pero una cosa es lo que se dice y otra lo que queda en papel. Yo...» Lucía tragó saliva. «Él me contó otra cosa. ¿Tienes pruebas?», preguntó Gustavo con frialdad. Ella se quedó callada. «Eso pensé», concluyó él. «Mira, te vamos a dar este cheque». Le extendió un sobre. «Es más de lo que muchas cuidadoras reciben cuando su paciente muere. Te conviene agradecer y seguir con tu vida». Lucía tomó el sobre sin mirarlo. No era avaricia lo que le dolía, sino la certeza de que habían borrado, con la misma facilidad con la que borraban un nombre en una hoja, la intención de Rogelio de reparar algo, aunque fuera tarde. Habían silenciado hasta su último intento de ser justo con alguien que no llevaba su apellido. «Ustedes pueden quedarse con la casa», dijo, con voz baja pero firme. «Pero no pueden quedarse con lo que él me dijo. Eso se queda conmigo». «Ten cuidado con lo que vas diciendo por ahí», advirtió Gustavo. «Los chismes se regresan. Y los abogados también. La muerte de Rogelio, oficialmente un accidente doméstico, cerró un capítulo para los hijos, pero abrió otro para la casa. Porque, aunque los papeles dijeran que todo seguía igual, las paredes no olvidan tan fácil, y las decisiones tomadas en silencio, a puerta cerrada, tienen una forma extraña de seguir respirando cuando todos creen que el asunto está enterrado». Lucía salió de la oficina al sol del mediodía, sintiendo que el mundo seguía su curso, sin enterarse de que para ella algo se había roto de manera irremediable. En el bolsillo llevaba un cheque que no quería mirar. En el pecho llevaba un peso que no sabía cómo soltar, el de un amor imposible que, además de terminar en muerte, había terminado traicionado por la ambición de quienes nunca supieron cuidar, solo cobrar. A partir de entonces, la casa de Iztapalapa comenzaría a cambiar de nombre en los labios de los vecinos. Ya no sería solo la casa de don Rogelio, sino poco a poco la casa de la cuidadora. Y aunque Lucía no lo supiera todavía, el verdadero juicio sobre lo ocurrido dentro de esos muros no se haría en juzgados ni notarías, sino en las noches silenciosas en las que la casa, ahora vacía, empezaría a mostrar que no estaba dispuesta a olvidar tan rápido. Durante los días siguientes al funeral, la casa de don Rogelio quedó en una especie de limbo. Las cortinas seguían corridas. La silla de ruedas permanecía junto a la ventana como si aún esperara a su dueño, y el tanque de oxígeno, ya vacío,
ocupaba un rincón del cuarto, testigo mudo de las últimas noches. Lucía, en cambio, ya no cruzaba ese portón. La despidieron sin escándalo, con una llamada fría. «Lucía, muchas gracias por todo», dijo Mónica por teléfono con tono cordial. «De verdad valoramos lo que hiciste por mi papá, pero ya no será necesario que vengas. Tomaremos otro tipo de servicio». «Entiendo», respondió ella con la voz apagada. «Pasa por la casa mañana, por favor, para que te entreguemos una carta de recomendación y lo que te corresponde, lo que te corresponde». Las palabras sonaban como una puerta que se cierra con llave. Al día siguiente, Lucía regresó. Ya no llevaba uniforme, sino ropa sencilla de calle. El portón se veía distinto. No había ambulancias ni paramédicos. Solo silencio. Tocó el timbre y esperó. Gustavo abrió, con expresión neutra. «Pasa», dijo, sin invitarla realmente. Ella entró. La casa olía a incienso reciente, como si hubieran tratado de limpiar un rastro que no se borra con humo. Sobre la mesa del comedor, una corona de flores ya marchitas dejaba caer pétalos amarillos. Mónica la esperaba en la sala. Tenía un sobre blanco en las manos. «Aquí está tu carta», dijo. «Y aquí el cheque que te comentamos. Es una cantidad justa». Lucía tomó ambos, sin mirarlos. «Gracias», murmuró. «No hay de qué», respondió Mónica. «Y, de verdad, perdón si en algún momento sentiste que fuimos duros. Estos días han sido muy difíciles». Lucía levantó la mirada. «No es la primera vez que me tratan así», dijo. «Pero sí es la primera vez que duele tanto. Lo importante es que mi papá murió en su casa», replicó Mónica esquivando. «Con su familia». Lucía apretó los labios. «Murió sin que yo estuviera», dijo. «Eso no lo voy a olvidar nunca». Pidió permiso para ir al cuarto una última vez. Sorprendentemente, no se lo negaron. Subió las escaleras con pasos lentos. Cada peldaño crujía como si protestara. Al llegar a la puerta, se detuvo un instante, respiró hondo y entró. El cuarto estaba ordenado de manera artificial. Cama tendida, cobijas estiradas, almohadas en su lugar, todo demasiado perfecto como un escenario montado. Solo algunos detalles traicionaban la prisa con la que la vida se había arrancado de ahí. Una marca oscura en la madera donde había caído la cabeza, un marco de foto volteado hacia abajo, el desorden mínimo en la mesita de noche. Lucía se sentó en el borde de la cama, sin tocar nada más. Miró el espacio donde tantas veces le había cambiado de posición, donde había escuchado confesiones que nadie más escuchó. «Don Rogelio», susurró, «lo único que me duele más que su muerte es que no le hayan dejado hacer lo que quería con lo que era suyo». Se quedó en silencio, como si esperara respuesta. No la hubo, claro, pero el aire pareció hacerse más pesado, cargado de recuerdos. «Yo no pude estar aquí cuando se fue», continuó. «No pude impedir que cambiaran los papeles, pero le prometo algo. La gente de aquí no va a quedarse solo con la versión de sus hijos. Cuando pregunten, les voy a contar cómo me trató, lo que me dijo. No para que me vean a mí, sino para que sepan que al final usted intentó ser mejor». Se levantó despacio, dio una última mirada al cuarto y salió. Al bajar las escaleras, cruzó la vista con una empleada nueva que acababa de llegar, tal vez para cubrir tareas de limpieza. «¿Tú eras la cuidadora?», preguntó la mujer, en voz baja. «Sí», asintió Lucía. «Dicen que el señor se encariñó mucho contigo», añadió, «y que eso no le gustó nada a la familia». Lucía solo sonrió con tristeza. «Eso sí es verdad», dijo, y se fue. Los meses siguientes marcaron el inicio de la transformación de la casa. Gustavo y Mónica comenzaron a hacer planes, remodelar, modernizar, vender. Llamaron a arquitectos, albañiles, jardineros. Pero algo raro empezó a suceder. La gente no duraba. «Con todo respeto, licenciado»,
le dijo un albañil un día a Gustavo. Yo mejor ya no vengo. ¿Por qué? ¿No te pagamos bien? No es eso, dudó el hombre. Es que aquí se siente pesado. Uno está trabajando y de repente escucha cómo mueven la silla de ruedas en el piso de arriba y no hay nadie. Son los nervios, despreció Gustavo. Aquí no se aparece nadie. Pues que Dios lo oiga, respondió el albañil persignándose. Pero yo no quiero arriesgarme. Otros trabajadores contaban cosas parecidas. Un electricista juró haber visto, en la pantalla del circuito cerrado, la puerta de la habitación de Rogelio abrirse sola en la madrugada. Una señora que vino a ayudar con la limpieza dijo que escuchó tos y un quejido ahogado en el pasillo del segundo piso, como si alguien buscara aire. Es sugestión, decía Mónica intentando convencerse a sí misma. Todos saben que aquí murió un viejo enfermo, por eso imaginan cosas. Pero nunca se quedaba a dormir en la casa. Siempre encontraba pretextos para irse antes de que anocheciera. Los vecinos, en cambio, empezaron a construir su propia versión. Dicen que el espíritu del Señor no descansa, comentaban en la tienda. Que anda buscando a la muchacha que de verdad lo cuidó. No me extraña, añadía otro. Esa Lucía se desvivía por él. Los hijos nomás venían a cobrar herencia en vida. Ahora la casa no quiere a los nuevos, remataba una señora. Por eso nadie aguanta mucho tiempo adentro. La historia empezó a cambiar de nombre. Ya no era solo la casa del señor Rogelio. Algunos empezaron a llamarla la casa de la cuidadora, como si el afecto de Lucía hubiera quedado pegado a las paredes. Mientras tanto, Lucía intentaba reconstruir su día a día. Consiguió trabajo cuidando a una señora diabética en Coyoacán. El barrio era diferente, calles arboladas, casas con patios interiores, cafeterías en las esquinas. Pero, aunque el paisaje cambiara, las dinámicas de poder eran parecidas. Gente con dinero que veía a las cuidadoras como parte del mobiliario. Sin embargo, algo en Lucía había cambiado para siempre. Ya no agachaba tanto la cabeza. Cuando alguien le hablaba con desprecio, no respondía con sumisión automática. Se limitaba a mirarlos a los ojos, como Rogelio le había pedido desde el primer día. Una noche, mientras le cambiaba las vendas a la señora que cuidaba, ésta le preguntó: ¿Tú cuántos pacientes has tenido, Lucía? Varios, respondió, pero uno me marcó más que los demás. ¿Por qué? Porque fue el único que entendió que yo también era persona, dijo. Y cuando quiso demostrarlo, ya era tarde. En su casa, la madre de Lucía notaba la melancolía en la mirada de su hija. «Todavía sueñas con ese señor», comentó una noche mientras cenaban sopa simple. «Sí», admitió Lucía, «pero no como fantasma malo. Sueño que está sentado en la silla, riéndose de cualquier tontería que le cuento, y siempre, al final del sueño, me dice que me cuide de los vivos, no de los muertos». La madre soltó una risa breve. «Los muertos ya no pueden hacer daño, hija», dijo. «Los vivos, en cambio, sí. Y bien sabes que los que más daño hacen son los que creen que el dinero los protege de todo». A pesar del dolor, Lucía no odiaba a Gustavo ni a Mónica. Lo que sentía era otra cosa, una mezcla de lástima y rabia. Lástima, porque imaginaba lo vacía que debía ser una vida basada solo en herencias, fiestas y apariencias. Rabia, porque habían sido capaces de borrar la última voluntad de su padre sin que el mundo se escandalizara. «Si yo salgo a decir algo», pensaba, «nadie me va a creer. Soy solo la cuidadora. Ellos son los dueños de la casa, los que tienen abogados, amigos, contactos, pero al menos la colonia sabe quién estuvo ahí cuando él necesitaba compañía». La prueba de que la casa no se dejaba olvidar llegó un día en que vino una familia interesada en comprarla. Matrimonio joven, 2 niños, aire de clase media aspiracional.
El agente inmobiliario hablaba sin parar, vendiendo las bondades del lugar: ubicación, tamaño, potencial. Claro, aquí vivió un señor mayor que ya falleció, dijo restando importancia, pero la propiedad está libre, lista para escriturarse. Mientras caminaban por el pasillo, la mujer se detuvo frente a la habitación donde Rogelio había pasado sus últimos días. La puerta, que el agente había dejado cerrada, se abrió lentamente en ese momento, con un crujido largo. No había corriente de aire. No había nadie del otro lado. El niño más pequeño, tomado de la mano de su madre, se echó a llorar sin razón aparente. «Vámonos», dijo ella nerviosa. «No me gusta la vibra de este lugar. Pero, mi amor, aún ni vemos el patio». «No», repitió. «Esta casa se siente como si no quisiera que estuviéramos aquí». El trato se cayó. No fue la primera vez ni la última. Con el tiempo, Gustavo y Mónica empezaron a desesperarse. Cada intento de venta terminaba en excusas extrañas. «No nos convenció la distribución. Mi esposa tuvo un mal presentimiento. Mi hijo no durmió en toda la noche después de venir». Fue entonces cuando alguien, quizá por curiosidad, quizá por conciencia, le comentó a Lucía: «Tus patrones no pueden vender la casa de tu señor. Dicen que está embrujada». Ella escuchó eso en silencio. Luego respondió: «No está embrujada, solo está llena de memoria, y la memoria pesa cuando uno quiere fingir que nunca pasó nada». El barrio, que pocas veces se detenía a pensar en quién cuidaba a quién, empezó a ver la historia de otra manera. En las pláticas de la tienda, en las bancas de la pequeña plaza, la gente mencionaba el caso como ejemplo. «Por eso yo siempre trato bien a la señora que cuida a mi mamá», decía una vecina. «Uno nunca sabe quién va a estar ahí contigo al final». «Las cuidadoras ven cosas que la familia no quiere ver», añadía otra. «También tienen derecho a que se les reconozca algo». Lucía no sabía nada de esas conversaciones en detalle, pero sentía un ligero consuelo al notar que, al menos, su nombre empezaba a circular ligado a algo más que a una acusación de interés. «Dicen que tú sí lo quisiste de verdad», le comentó un día Graciela, la señora del aseo, cuando se encontraron en el mercado. «Lo quise como a un familiar que llegó tarde», dijo Lucía, «y como a un paciente que me enseñó, sin proponérselo, lo que pasa cuando uno confunde dinero con amor». La casa, mientras tanto, seguía ahí, en la misma esquina, con el portón verde un poco más opaco y las ventanas cerradas. Parecía esperar algo. Tal vez que el tiempo, como el polvo, cubriera poco a poco la dureza de lo ocurrido. Tal vez que alguien algún día decidiera entrar en ella sin miedo, dispuesto a llenarla de un tipo de amor que no tuviera precio ni escritura. Lo cierto es que, a esas alturas, la maldición de la casa de la cuidadora ya no parecía residir en apariciones espectrales, sino en algo más cotidiano y cruel. La incapacidad de sus dueños legítimos de disfrutarla sin sentir la sombra de un viejo en silla de ruedas, agradeciendo a la muchacha que ellos despreciaron, y esa sombra intangible pero constante era algo con lo que ningún decorador de interiores, ningún asesor inmobiliario sabía qué hacer. Pasaron algunos años antes de que Lucía se atreviera a volver a la calle donde estaba la casa de don Rogelio. No fue una decisión planificada. Simplemente un día, después de visitar a su madre en el hospital y dejar a su hermano en un taller mecánico donde por fin había encontrado trabajo, el microbús tomó una ruta distinta y la dejó a unas cuadras de ese lugar. Caminó sin darse cuenta, guiada más por la memoria que por la voluntad. Cuando dobló la esquina y vio el portón verde, sintió un golpe en el pecho. La pintura estaba descascarada, las hierbas del pequeño jardín crecían sin control, y en uno de los barrotes había colgado un letrero de «Se vende», ya amarillento por el sol y la lluvia. Era evidente que seguían sin lograr colocar la propiedad.
Aún así, la casa no estaba completamente muerta. Una cortina se movía levemente detrás del vidrio, como si alguien hubiera pasado por ahí poco antes. Lucía se quedó frente al portón, sin saber si tocar o no. No traía uniforme, no traía mochila, no traía obligación alguna. Solo traía consigo el peso de todo lo que había vivido ahí dentro. Al final, alargó la mano y apoyó los dedos sobre el hierro frío. «Buenas tardes, señor Rogelio», susurró, sintiéndose ridícula y al mismo tiempo extrañamente en paz. «Solo vine a ver cómo estaba la casa. No esperaba respuesta, claro, pero el silencio que siguió fue distinto a otras veces. No era ese silencio denso de los días posteriores a la muerte, sino uno más liviano, como el de una casa que estuvo mucho tiempo sola y se resignó a ello. «No pude estar aquí cuando se cayó», continuó. «No pude evitar lo que hicieron con sus papeles. Pero cumplí lo que le prometí. Nadie en esta colonia puede decir que usted no intentó cambiar. Yo se los conté. Dicen que estoy exagerando, que idealizo, pero no me importa. Al menos su historia no se quedó en la versión de quienes solo querían su firma». Se apartó un poco del portón, respirando hondo. En ese momento, un coche se estacionó a media cuadra. De él bajó una pareja joven con una niña pequeña. Traían en la mano un folder con documentos y la cara de quien está a punto de tomar una decisión importante. Lo siguió con la mirada mientras se acercaban a la casa. «¿Es aquí?», preguntó la mujer. «Sí», respondió el hombre. «El agente dijo que hoy podríamos pasar a verla por dentro, sin prisas». La niña se quedó mirando a Lucía con curiosidad. Tenía unos 5 años, el cabello recogido en 2 colitas y un peluche gastado en la mano. «¿Tú vives aquí?», le preguntó. «Antes trabajaba aquí», contestó Lucía con una sonrisa suave. «Cuidaba a un señor». «¿Era malo?», quiso saber la niña, con esa franqueza que solo los niños se permiten. Lucía pensó un segundo. «No», dijo. «Fue muchas cosas, pero al final intentó ser bueno». El agente inmobiliario apareció desde la esquina, llave en mano, saludando a todos con demasiada energía. Abrió el portón con esfuerzo. Las bisagras se quejaron. Invitó a la pareja y a la niña a pasar. Antes de entrar, la mujer se volvió hacia Lucía. «¿Usted cree que aquí se puede ser feliz?», preguntó, tal vez buscando una confirmación, tal vez solo por cortesía. Lucía miró la fachada, las ventanas, el pequeño jardín. Pensó en la silla de ruedas, en las noches de oxígeno, en las lágrimas, en las risas, en los insultos, en las confesiones. Pensó en el día en que don Rogelio le dijo que sin gente que cuidara, los que tenían dinero no eran nada. Pensó en los trabajadores que se habían ido asustados, en los vecinos que hablaban de la casa como maldita. «Depende de cómo la traten», respondió al fin. «Las casas guardan lo que la gente hace adentro. Si ustedes se cuidan y se respetan, esta casa puede cambiar de memoria». La mujer asintió, agradecida por esa respuesta que no esperaba. «Gracias». Entró con su familia. El portón se cerró detrás de ellos, dejando a Lucía en la banqueta. Podría haberse quedado escuchando, intentando adivinar sus reacciones, pero decidió no hacerlo. Esa parte ya no le correspondía. Dio media vuelta y empezó a caminar calle abajo. Mientras se alejaba, sintió un alivio extraño, como si hubiera devuelto algo que no era suyo. Sin embargo, al pasar frente a la tienda de la esquina, escuchó a 2 vecinas hablando. «¿Ya viste?», decía una. «Por fin alguien se atrevió a comprar la casa de la cuidadora». «Ojalá les vaya bien», respondió la otra. «Dicen que desde que ella la dejó, el señor anda más tranquilo». «¿Cómo sabes?». «Porque las cosas se calmaron. Ya no se escucha la silla en la noche. A lo mejor él solo quería que alguien viniera a llenar esa casa de otra cosa que no fuera pleito». Lucía sonrió. No estaba segura de creer en fantasmas, pero sí creía en el peso de lo que no se dice.
Y en esa casa, durante años, se habían guardado demasiadas palabras en cajones cerrados con llave. Con el tiempo, se enteró de que la familia nueva había decidido hacer cambios importantes. Derribaron paredes, abrieron más ventanas, llenaron el jardín de macetas y juguetes. Los niños corrían por el pasillo donde antes se escuchaban pasos pesados y quejidos. La madre, contaban los vecinos, se desvelaba algunas noches cuidando a uno de los pequeños cuando se enfermaba. Y a veces decía en voz baja: «Gracias por ayudarme, aunque esté cansada». No sabía a quién le hablaba. Tal vez solo lo decía para darse fuerzas. Tal vez, sin saberlo, estaba agradeciendo a todas las mujeres como Lucía que, en casas ajenas, habían pasado la vida velando a otros. Por su parte, Lucía siguió trabajando de cuidadora. Cambió de pacientes, de colonias, de rutas de transporte. Aprendió a negociar mejor su salario, a exigir días de descanso, a no permitir ciertos comentarios. No se volvió rica ni famosa, pero algo en ella se volvió más sólido. La certeza de que su valor no dependía de lo que un testamento dijera o dejara de decir. A veces, cuando alguna familia la trataba como si fuera parte de los muebles, recordaba las palabras de don Rogelio: «Sin la gente que cuida, los que tuvimos dinero no somos nada». Y entonces levantaba un poco más la cabeza, explicaba con calma las necesidades del paciente, exigía respeto con hechos y no con gritos. Algunas familias la entendían, otras la despedían, pero ella ya no estaba dispuesta a vivir agachada permanentemente. Un día, muchos meses después de su última visita a la vieja casa, se encontró con Graciela en el mercado. «Lucía, ¿supiste?», le dijo la señora del aseo. «La casa ya está distinta. Hasta da gusto verla». «Me alegra», respondió ella. «Dicen que la nueva señora les habla bonito a las muchachas», añadió Graciela. «Que les da de comer en la mesa, no en la cocina». Lucía sintió una punzada en el pecho, mezcla de nostalgia y orgullo. «Entonces algo aprendieron», dijo. «Aunque haya sido a golpes, la casa les enseñó. Porque al final, la maldición de la casa de la cuidadora en Iztapalapa no era una cadena arrastrándose en la oscuridad ni una silueta en la ventana. Era la suma de cada desprecio hacia quien sostiene la vida de los demás en sus manos. Era la explotación disfrazada de vocación, la humillación envuelta en la palabra servicio. Y esa maldición empezó a romperse el día en que alguien, una muchacha de vecindad con una trenza apretada, se atrevió a mirar a los ojos a un viejo rico y a decirle la verdad, incluso cuando la verdad no le dejaba nada en papel. La casa cambió de dueños, cambió de color, cambió de muebles. Pero en la memoria del barrio quedó otra historia, la de una cuidadora que amó por encima de la paga, que se quedó cuando todos se iban, y que no permitió que borraran por completo el último intento de un hombre de ser justo. Cualquiera que pase hoy por esa calle quizá solo vea una casa más. Pero los que conocen la historia saben que, detrás de esas paredes, hubo un amor imposible que terminó en muerte y en injusticia, sí, pero que también dejó una lección que vale más que cualquier herencia. Las casas no se vuelven macabras por los muertos que albergan, sino por la forma en que los vivos se tratan entre sí. Y mientras haya alguien dispuesto a cuidar con dignidad, a contar lo que vio, a no callar el desprecio, siempre habrá una oportunidad, por pequeña que sea, de que el amor silencioso de los que cuidan termine rompiendo, poco a poco, la maldición.